Nos ponemos de rodillas o de pie. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramó su sangre e instituyó el misterio pascual. Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra poderosa de Dios. Tengan la caridad de tomar el santito en casa. Vamos a escuchar atentos estas lecturas tan especiales. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será expuesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado. Su semblante, que ya no tenía aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerraron la boca, porque verán
que nunca nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Y inicuamente y contra toda injusticia se lo llevaron. Quien se preocupó de su suerte, lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores en la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él se prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó entre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las más pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo. Aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. donde había un huerto, y hallaron allí de él sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió
lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote. Aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: que no te vi yo con él en el huerto. Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo, llevando a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicado de que por muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga yo en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él,
Cargado con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas Rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas para adorar este misterio de Jesucristo. Pongámonos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua,
para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que a uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ocultó por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche. Él trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la caridad de tomar asiento brevemente, queridos hermanos. Estamos celebrando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, podemos decirlo de la siguiente manera: el dolor puede traer sanación. Eso es lo que hoy celebramos. El sufrimiento puede traer vida nueva. Ese es el misterio que hoy en el Viernes Santo celebramos los católicos. Por eso la palabra clave, la palabra que nos ayudará a descubrir, a profundizar en este misterio, donde el sufrimiento trae ahora sanación, donde el momento difícil puede traer una nueva vida, la palabra clave es perdona. Es una palabra maravillosa. Y cada una de sus letras, cada una de las letras de esta palabra nos dan como una pista de cómo el dolor puede traer sanación. Entonces, la palabra clave del día de hoy, Viernes Santo, es perdona. Ahora que termine la celebración en casa, cuando los niños, los demás nos juntemos, ¿cuál fue la palabra clave? Perdona. Iniciemos entonces con cada una de las letras de esta palabra que nos ayudan a descubrir por qué el dolor trae sanación. Primera palabra, primera letra, la P. Y entonces la P nos recuerda, y con ella tenemos que formar la siguiente palabra: puerta o puertas. ¿Qué es lo que nos recuerda? Que las heridas de Cristo son puertas que nos permiten entrar en la misericordia de Dios. No se lo olvide. La primera letra, la P,
significa puertas. Entonces las heridas de Cristo, esas heridas que hoy le vemos, son puertas que nos permiten entrar en el misterio de la misericordia de Dios. En el corazón de Cristo que está abierto, podemos refugiarnos en sus propias llagas. Es decir, un Dios que ha abierto todas, fíjese, un Dios que ha abierto todas las oportunidades para que lo conozcan. Es un Dios que no se esconde, es un Dios que abre todo lo necesario para que podamos encontrarlo. Es un Dios que abre todas las oportunidades. Entonces, mis hermanos, la manera práctica de entrar por esas puertas, ¿cuál es la manera práctica? Acoger el amor, acoger la misericordia. Bueno, una manera muy práctica de que el amor, de que yo haga realidad esta puerta en mi vida, ¿cuál es? Cuando podemos decir: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando invocamos la misericordia de Dios, cuando nos abrimos a la misericordia de Dios, entonces esta puerta, esta realidad entra en mi vida. Un ejercicio muy práctico: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Primera letra. Segunda letra, la E. Recuerden, la palabra clave es perdona, pero cada una de sus letras, nos va a ayudar a descubrir este misterio. La E, entonces. Y entonces con la E tenemos que formar la palabra esfuerzo. Mire, un buen entrenador sabe que para que una persona realmente llegue a su máximo potencial, tiene que hacer esfuerzo. Eso lo sabe. Eso lo sabe el entrenador. Para que este muchacho, para que esta persona llegue a lo máximo, hombre, tiene que esforzarse. Tiene que vivir esa experiencia. ¿Y cómo lo sabe el atleta? ¿Cómo lo sabe el deportista? Porque el día siguiente en su cuerpo siente dolor. Mire cómo la palabra se va uniendo. La persona siente dolor en su cuerpo. Y la Madre Teresa de Calcuta, que decía: hay que amar hasta que duela. Bueno, entonces, mis hermanos, el esfuerzo, la capacidad de salir de nuestra zona de confort, la capacidad de salir de nuestro estado, es una muestra de genuino amor. Mire, el que ha sufrido por mí me muestra de alguna manera su esfuerzo, y entonces de esa manera me muestra su amor. Entonces es importante, mire, por ejemplo, la mamá, hemos conocido a varias personas, a varias mujeres embarazadas, que el médico le dice: mire, usted tiene un embarazo de alto riesgo. Y entonces hemos conocido a madres embarazadas que dicen: mire, 5 o 6 meses usted tiene que estar en cama sin ningún esfuerzo. Y ella sabe que un movimiento brusco, un movimiento que no es correcto, puede ser que pierda la vida a su hijo. Entonces encontramos a estas mujeres haciendo ese esfuerzo para salvar la vida de su hijo. 5 meses es terrible, es pasar mucho tiempo ahí sin hacer nada. Bueno, pero está en el esfuerzo. Entonces está mostrando el amor. Le duele, a lo mejor no hace ciertas actividades, pero sabe que a través de ese dolor, de ese esfuerzo, la vida de su hijo se va a salvar. Bueno, mis hermanos, por el contrario, si una persona no muestra ningún esfuerzo, una persona rehuye a todo esfuerzo, a todo aquello que lo haga salir de su comodidad, aquello que es que yo no quiero, es que yo soy así. Bueno, aquella persona que no se esfuerza, que no es capaz de hacer algo, que no es capaz de hacer algo, entonces esa persona difícilmente le creemos que nos ama. Difícilmente le creemos. ¿Se da cuenta? Por eso la segunda palabra es esfuerzo. Mire, y esto las jovencitas lo saben muy bien.
Mire, cuando tienen su lista de pretendientes, ¿no? Y entonces quieren hacer la prueba de fuego, entonces por ahí le dicen, ¿no? Es que yo quisiera verte. Y si el muchacho en este momento dice, pero mira, yo también quisiera verte, pero es que está lloviendo. Bueno, en ese momento dice, no, este no es una buena prueba, porque no tiene la capacidad de esforzarse para demostrarme que me ama. El que sigue, el siguiente, a ver, vamos a ver, probemos al otro, ¿no? ¿Se da cuenta? Por eso, mis queridos hermanos, la palabra importante es el esfuerzo. El esfuerzo como que declara amor. Y entonces aquí es donde nos interpelamos. Mire, a veces nosotros, cristianos católicos, demostramos poco amor a Jesucristo. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos por Cristo? ¿Qué hacemos por Él? Mire, a veces cuando una persona deja de ir a misa simplemente porque, padre, como que quería llover. Es que estaba yo de paseo y estaba yo tan agudo y allá no había misa. No, es que me llegaron parientes. Bueno, pregúntate, ¿qué esfuerzo haces por Él? Mire, ¿cuál es? Y eso, cuando una persona dice, bueno, es que, mire, padre, la lluvia, es que, mire, me llegaron visitas, eso demuestra poco esfuerzo. Y entonces, ¿demuestra qué? Demuestra poco amor. ¿Así? Y encontramos, ¿no? La pregunta es, hermanos, a veces como cristianos católicos demostramos poco amor. Que si esto, que si lo otro, que si... La pregunta es esa. Entonces, qué poco esfuerzo denotamos. Como aquella muchachita, ¿no? Que le pregunta, no, mira, yo quisiera verte, pero no, es que mira, está lloviendo. Y dice, bueno, este no es un buen partido, este no es capaz de esforzarse, este no es capaz de decir, bueno, mira, ahorita aunque sea, me voy. De igual manera, un católico que dice, que porque la lluvia, que porque andaba de paseo, que porque que no viene a misa. Bueno, lo que encontramos en Cristo, hermanos, es un gran esfuerzo. Hemos encontrado un gran esfuerzo. Ha combatido por nosotros. Esas llagas, esas heridas en sus rodillas, en sus manos, en sus pies, en su espalda, eso nos está diciendo, yo me esforcé por ti. Yo di la vida por ti. Yo me he esforzado, yo he peleado por ti. Yo me he entregado por ti. Yo te he amado por ti. Yo te he amado a ti. Entonces, mira, esta es la consecuencia. Y no me arrepiento. Y esto es lo que yo he hecho por ti. ¿Me se dan cuenta? Eso es lo que encontramos en Cristo, esfuerzo. Entonces, mire, ya llevamos dos letras, la P y la E. Recuerde que la palabra es perdona, pero estamos desglosando cada una de las letras. La P, la E. Entonces, evidentemente la que sigue es R, ¿no? Y que vamos a formar con esa palabra reemplazo. Esa es la siguiente, reemplazo. Mire, entonces Cristo nos ha reemplazado. Mire, el castigo que Él recibió no es el que Él merecía. O sea, esto que Él vive, esto que Él está pasando, no es lo que Él merecía. No. El castigo que Él recibe es el castigo que nosotros merecíamos. Eso es lo que nosotros tendríamos que sufrir. Eso es lo que nosotros, por nuestros pecados, tendríamos que llegar a la muerte, a las consecuencias. Pero Cristo ha tomado sobre Él, fíjese, Cristo ha tomado sobre Él las consecuencias de nuestros pecados. Mire, y en el Evangelio que hemos escuchado, bellísimo, del Evangelio de San Juan de la Pasión, fíjense, al inicio hay una frase bellísima.
Llegan los judíos y pregunta a Jesús, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y dicen, a Jesús de Nazaret. Dice, yo soy, ¿no? Y bueno, toda esta escena maravillosa, ¿no? Pero al final les dice, les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos, ¿qué? Que estos se vayan. Es como si él estuviera, miren, él no está diciendo, miren, si me buscan a mí, dejen que esos se vayan. Aquí hay un retrato del corazón de Cristo. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo de la siguiente manera. Él se presenta como el único reo. ¿Para qué? Para que atrapándolo a él, fíjese, los demás queden libres. ¡Wow! Ese es el reemplazo. Ese es. Miren, a mí, pero dejen a otros, para que atrapándolo a él, para que encerrándolo a él, los demás queden libres. Decía Santa Catalina de Siena algo muy interesante, a su manera de pensar, decía, el enfermo estaba tan enfermo, que no podía tomarse una medicina, pero una medicina amarga, de tal manera que el médico fue el que se tomó la medicina, que era amarga. ¿Para qué? Para que el enfermo se pudiera sanar. Mire, para que apresándome a mí, pues dice Jesús, mire, soy yo, a mí me buscan, dejen que estos se vayan. Soy el único reo, para que apresándome a mí, todos los demás puedan estar libres. Maravilloso, hijos. Sucede como cuando, por ejemplo, usted sabe que hay personas que son alérgicas al piquete de las abejas o de las avispas. Hay unas que son muy tóxicas. Bueno, entonces resulta que una mamá va por el campo con su hijo, un pequeño que es alérgico a esas avispas, que es alérgico a ese tipo de picaduras, y toca la mala suerte que un fuerte viento mueve un avispero y el avispero cae. Y entonces las avispas salen revoloteadas y entonces se abalanzan contra el pequeño, se abalanzan contra el niño. La mamá sabe que si una de esas abejas puede tocarlo, lo pica, la muerte de su hijo es segura. Porque él es alérgico. Y entonces no habría, y entonces la cantidad de piquetes sería terrible. Y la mamá no lo duda. Cubre a su hijo con su cuerpo, porque sabe que aunque las aves puedan picarla, ella no es tan alérgica como su pequeño, y que con un solo piquete puede producirle inmediatamente la muerte. La mamá cubre al pequeño, cubre y por lo más que puede, que ningún aguijón pueda herir a su pequeño para salvarlo. Bueno, eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Eso es lo que Jesucristo hizo con cada uno de nosotros. Que Él no, que ella no. Eso es el amor. Bueno, entonces esa es la siguiente palabra, reemplazo. Ya llevamos 3: puertas, esfuerzo y reemplazo. Por el tiempo les vamos a deber las otras palabras, porque ya el tiempo se nos va y todavía faltan algunos otros eventos, pero la siguiente letra es la D, tendríamos que hablar de donación. La siguiente letra O, que sería ofrenda. La siguiente, la N, no más, muy bonita esta reflexión. Y por último la A, que significa anuncio. Pues bien, mis hermanos, que esta palabra perdona en este Viernes Santo es una palabra fundamental, una palabra importante para nosotros. Pidamos al Señor esta gracia, quedémonos con estas 3 palabras en este día tan especial: puertas, esfuerzo y reemplazo.
Por el tiempo ya no nos permite llegar a algo más, pero ojalá podamos meditarlo con más calma. Esto es lo que hoy celebramos, el amor, que no tiene miedo al esfuerzo, que no le tiene miedo al dolor. Es así de grande, es así de maravilloso. A Jesús el honor y sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos todos en pie desde casa. Ahora vamos con la oración universal. El lector presentará la intención y después haremos, su servidor, la oración propia de la oración universal que corresponde. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica, Un momento de silencio, pidamos por la Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. En silencio pedimos por el Papa Francisco. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo Francisco, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Pidamos por nuestro obispo, por los sacerdotes, los diáconos, por nuestra comunidad parroquial en este tiempo tan difícil de la pandemia. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Pidamos por los catecúmenos de nuestra comunidad que no podrán recibir en este año sus sacramentos en la vigilia pascual, para que el Señor les dé esa perseverancia y no se desanimen, y en cuanto termine esta pandemia puedan ellos recibir estos sacramentos. Pidamos por ellos. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida,
a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, liberes a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud de los enfermos y la salvación a los moribundos. Pidamos por esta pandemia, por esos enfermos. Pongámoslo todo en las manos de nuestro Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esto terminamos la primera parte de estos oficios de la pasión de nuestro Señor, la liturgia de la palabra, que hemos iniciado, la lectura de la pasión, hoy la oración universal. Vamos ahora con la adoración de la Santa Cruz. Ahí en casa vamos poco a poco a descubrir esta imagen de nuestro crucifijo y vamos en algún momento a seguir las indicaciones. Va a venir la cruz hasta acá al frente del altar y la iremos descubriendo poco a poco aquí, enfrente del altar, para que vayamos adorándola. Habrá una pequeña estrofa
que iremos repitiendo. Entonces vamos a recibir la cruz y en un momentito que llegue aquí vamos a dar el siguiente paso. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. En casa nos ponemos un momentito de rodillas para adorar a la Santa Cruz. De pie. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Nos ponemos de rodillas para adorar a la Santa Cruz. De pie. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Nos ponemos de rodillas para adorar a la Santa Cruz. Pongámonos de pie. En este momento su servidor se va a quitar la casulla, también los zapatos y bajará a venerar a la Santa Cruz. En este momento los demás fieles también tendrían que venir a adorar a la cruz, pero por esta pandemia hoy no se puede hacer. Lo único que haremos es que si usted en casa tiene algún Cristo, vaya por él y entonces haga que lo adoren cada uno de los miembros de su familia. Si no, con que permanezca un momento de rodillas mientras hacemos este acto de adoración. Mientras hacemos eso, el coro nos hará la caridad de entonar un canto hacia la cruz.
Es Cristo que ha muerto por nosotros y a quien adoramos en este día. Ahora vamos a nuestra tercera parte, que es la Sagrada Comunión. Vamos a colocar el mantel, unas velas y traeremos a Jesús sacramentado. Mientras traemos a Jesús, un cantito de comunión, más bien un cantito de adoración, por favor, coro, algún cantito que podamos en este momento para recibir a Jesús sacramentado. ese Padre Nuestro que todos conocemos. Voy a cantar la introducción, pero esperaremos a que el coro nos dé la introducción para después ya recitar el Padre Nuestro que sabemos ordinariamente. Vamos a juntar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos. Canto la introducción, pero luego el coro entra para poder cantar el Padre Nuestro que ya sabemos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
Juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor. En el pan de Navidad, Cristo, damos hoy la paz. Y olvídate de nuestro mal. Olvidamos el que nos demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor. Ten piedad del mundo. Abrimos nuestros ojos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos la comunión espiritual en este momento tan especial del Viernes Santo, en este día. Creo, oh Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas de este mundo y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven, a lo menos espiritualmente, en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén.
Pongámonos de pie. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, los invitamos a seguir todas las recomendaciones que nos está dando la Secretaría de Salud. Ahora nos ha pedido que si salimos de casa lo hagamos con el cubrebocas. Es necesario seguir estas indicaciones. Ya hay algunos enfermos con este COVID-19 de nuestras comunidades y no es necesario no exponernos. Entonces, cada vez que usted salga de casita, por favor lleve su cubrebocas. Y una vez llegando a casita, con mucho cuidado, procure no tocar la parte de enfrente, sino por las partes laterales, quitarlo y deshacerse de él en alguna bolsa. Si es de tela, lavarlo, y una vez que lo ha lavado, pues usted también después lavarse las manos y poderlo volver a reutilizar, si es que es de tela. Vamos a disponernos, vamos a vivir esto sin miedo, sin caer en otras situaciones más, pero sí con realidad. Y procurar entre nosotros como vecinos, pues seguirnos invitando. Es triste ver que todavía hay quienes hacen fiestas creyendo que no es así. Qué triste creyendo otros que hacen de otras maneras, situaciones. Triste ver a los jóvenes pues salir como si esto no fuera, ¿no? Verlos jugar en las canchas. Y bueno, mis hermanos, esto es serio. Esto no es una broma, esto no es un ensayo. Sí hay gente contagiada, sí existe este virus. Pero vamos a protegernos de la mejor manera, con las precauciones necesarias, sin caer en pánico, sin caer en miedo, pero sí como debe de ser. Día de mañana la celebración estaba programada a las 6 de la tarde. Me parece que por que esté un poquito más oscuro, podamos llevarla a las 7 de la noche. Que sea la transmisión a las 7, no es tampoco una hora muy tarde, para poder seguir la transmisión de la misa. Recuerden, mañana, una vez que escuche las campanas, los cohetes, encienda su cirio. Pidámosle al Señor que ilumine nuestras vidas e ilumine nuestras casas. Y pidiéndole al Señor que nos ayude a tener fuerza para vencer este momento difícil. No caigamos en pánico, pero vamos a pedirle al Señor su fuerza, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Es necesario entonces que estas 2 semanas lo más nos resguardemos en casa, salir solamente para lo necesario, la comida, lo indispensable, y de ahí mantenernos en casa. Platicaremos ya con el consejo y veremos qué tan propio será seguir transmitiendo las celebraciones, por lo menos estas 2 semanas, que son de más contagio, para no exponer a salir a nadie. Y bueno, pues hoy hay muchas celebraciones a través del internet que podamos seguir, ¿no? Como comunidad. Pero ya lo oraremos y lo comentaremos con el consejo y veremos cuál será la mejor opción para por lo menos estas 2 semanas, para salir más de lo que no es necesario. Después ya Dios lo irá diciendo. Hoy, como es costumbre, no hay bendición. Simplemente hay una oración especial, inclinamos la cabecita y con eso concluimos nuestra celebración. Como se dan cuenta, el altar está desnudo y pues implicando que Jesucristo está muerto. El día de mañana no se acostumbra a ninguna celebración por la mañana, no hay Eucaristías, no se celebra hasta que llegue el momento de la vigilia pascual. Vamos entonces a recibir esta oración. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que
que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, sea creciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuídense mucho y nos retiramos agradeciendo a Dios esta celebración que hemos tenido el día de hoy.